Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Empezamos una semana más de trabajo, la tercera semana ya de clases a través de nuestro canal de YouTube. Espero que estén haciendo las anotaciones respectivas sobre todas las temáticas que estamos viendo y también comunicarles pues que he empezado ya a contestar algunos correos sobre las tareas que me han enviado. Si aún a usted todavía no le ha llegado mi contestación, pues no se preocupe que ya tengo en lista todos los trabajos que me han enviado. Bien, en la última clase estuvimos hablando acerca de la competencia de los jueces de sentencia. Ya estábamos por terminar esta temática, ya que directamente es un tema que se ve más a profundidad en Derecho Procesal Penal 2. Sin embargo, he querido hacer una retroalimentación sobre esos temas, pues para ir teniendo ya el contexto de la competencia que tienen estos operadores de justicia. Ahora vamos a entrar a analizar otro tema que son las salidas alternas al proceso penal. No sin antes quiero contestar dos preguntas que me han hecho a través del correo electrónico, las cuales son las siguientes. Me preguntaban si el escrito de acusación es lo mismo que el requerimiento fiscal. No, son dos cosas distintas, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de la presentación de un requerimiento fiscal estamos hablando de que este se va a presentar ante el juez de paz, ¿no? Que sustenta los primeros indicios o las primeras diligencias de investigación. En tanto, iniciamos el proceso penal con un requerimiento fiscal. De hecho, la ley dice que no podrá haber una audiencia inicial sin el respectivo requerimiento fiscal. Cuando hablamos de la acusación, estamos hablando ya de la finalización de la etapa instructora, la etapa más larga del proceso, es decir, donde las partes han tenido el suficiente tiempo para investigar, para proponer medios probatorios y concluimos con la presentación en el caso de fiscalía, porque fiscalía es la que presenta la acusación formal. Si es que encuentra mérito, pues con eso termina la etapa, diríamos, investigativa y ya estaría lista después de las otras solicitudes de ley para señalar la audiencia preliminar. No es lo mismo, quizás el punto de confusión ha sido cuando yo les decía de que tanto la acusación como el requerimiento tienen requisitos similares. Eso pues sí hay bastantes coincidencias entre ambos porque los requisitos pues son bastante similares, sin embargo no son dos documentos totalmente distintos, ¿no? Entonces quiero hacer la aclaración en esos términos. Luego me preguntaban qué son los actores civiles. Los actores civiles. Bien, si nos vamos a la ley en el artículo, vamos a ver, la ley en el artículo 119 nos da la comprensión de lo que es un actor civil. Dice, al damnificado por el hecho punible corresponderá también el ejercicio de la acción civil, para lo cual deberá constituirse en actor civil. El actor civil actuará mediante representación de un abogado con poder especial. Si el damnificado fuera incapaz, será representado en la forma prevista de las leyes por las leyes de la materia. Bien, cuando hablamos del actor civil estamos hablando de la persona que ha sido damnificada por el hecho punible, ¿no? Que ésta, si quiere hacer un reclamo no solo penal, sino que también civil, la ley manda que se constituya en actor civil. En tanto, tendrá que nombrar un abogado de la República y iniciar las dos acciones a la misma vez, ¿no? Dentro del actor civil. Lógicamente, esta responsabilidad civil no se va a establecer en un proceso civil o en un juzgado de lo civil. Se sigue mediante el mismo proceso penal, ¿no? Ya el juez al final en la sentencia se pronuncia sobre la responsabilidad penal y sobre la responsabilidad civil del delito. Para aclarar también que el actor civil no precisamente va a ser la víctima quien sufrió las consecuencias penales, sino que puede ser un tercero también involucrado indirectamente como víctima o como un perjudicado, digamos, de su patrimonio y que está solicitando una responsabilidad civil para el imputado. Con esto aclaro ya estas preguntas. Bien, haciendo ya una remembranza para terminar, decíamos los jueces de sentencia, ¿por qué es tan beneficioso tener en la actualidad procesos judiciales en la vista pública y cuando se conocen con tribunales de sentencia o tribunales colegiados? Bueno, primeramente porque tenemos una resolución más técnica, ¿no? Una resolución donde hay un análisis sobre los hechos y el derecho que se va a ventilar en ese juicio. Segundo, pues porque necesitamos nada más
la mayoría de votos para emitir una resolución, sea una resolución condenatoria o absolutoria. No necesitamos la totalidad de los votos para ir en uno o en otro sentido. Y tercero, pues porque esto da mayor fortaleza a la Administración de Justicia Penal en el sentido de que los jueces no se van a ver sorprendidos, digamos, por argumentos que las partes puedan hacer en la vista pública sobre divagaciones o sobre puntos de vistas o criterios muy personales que ellos puedan tener sobre la apreciación de los hechos o sobre la apreciación de la ley, como sucedería cuando estos casos se dieran por tribunal del jurado, es decir, que el tribunal del jurado o miembros de la sociedad fueran los que al final van a emitir un veredicto, ¿no? Entonces, en ese caso sí puede haber algún tipo de injerencia de parte de aquellos buenos abogados oradores que saben decir bien las cosas, ¿no? Entonces, pero esto no puede suceder cuando estamos frente a un tribunal colegiado. Y luego habíamos hablado de la etapa preparatoria, de la vista pública, habíamos hablado también de algunos aspectos ahí de un segundo examen de los medios probatorios que pueden establecerse cuando en la etapa instructora no me los admite el juez de instrucción, previo al requisito que yo les decía de que había que interponer el recurso de revocatoria en la audiencia inicial. Desde luego se puede interponer un recurso de revocatoria de manera escrita, ¿no? La ley da 24 horas para poderlo interponer, pero yo siempre he recomendado que es mejor ponerlo en el momento, cuando estamos en la audiencia, porque es el acto procesal o el momento procesal más oportuno. Estamos en la audiencia, pues si vamos a establecer la revocatoria, la fundamentación, y eso queda sentado en acta. Entonces nos evitamos el problema de que posteriormente ya no se nos olvide o no lo logremos fundamentar en el momento. Y luego así algunas directrices de la preparación de la vista pública, que como dije, este tema directamente se va a desarrollar o se desarrolla más a fondo ya en Derecho Procesal Penal 2, sin embargo he querido dar una visión un poco general y sobre puntos también importantes de la competencia que tienen los jueces de sentencia. Habíamos hablado también de que hay vistas públicas con jueces unipersonales, es decir, un juez nada más que preside la vista pública. En el caso de los delitos de acción privada, que se siguen por la vía de la acción privada, o en el caso de los delitos donde hay conocimiento del tribunal del jurado. Entonces, en ese caso, pues damos por cerrado este tema de la competencia de los jueces de sentencia y pasamos al tema de las salidas alternas al proceso penal. En un primer momento vamos a hablar sobre la conciliación como una salida alterna al proceso penal. Y nos vamos a la ley en el artículo 39, 38, 39. Vamos a darle una lectura para establecer qué nos dice el artículo 38 y 39. Vamos a ver. Dice el artículo 38. El artículo 38 dice: la mediación y conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción penal únicamente cuando se trate de los hechos punibles siguientes. Y dice los relativos al patrimonio, contenidos en el título octavo del libro segundo del Código Penal, con exclusión de los delitos de hurto agravado, robo agravado y extorsión. Homicidio culposo, lesiones en su tipo básico y las culposas, delitos de acción pública previa instancia particular, delitos sancionados con pena no privativa de libertad, delitos menos graves y la falta. Bien, en un primer momento hay que tener claro cuáles son los delitos conciliables. El artículo 38 ya nos da la lista de los delitos conciliables. Entonces, en una audiencia inicial, estamos en una audiencia inicial o vamos a entrar a una audiencia inicial, por ejemplo. Cuando logramos ubicar que nuestro delito que se va a conocer es conciliable, pues lógicamente ya tenemos la facilidad para proponer esta salida alterna que es la conciliación. Ahora, ¿qué es la conciliación? Porque la ley habla de conciliación y mediación, dice el artículo 38. La mediación o conciliación entre el imputado y la víctima extinguirá la acción penal únicamente cuando se trate de los delitos que acabamos de mencionar. Bien, hay que establecer una diferencia entre lo que es una conciliación y una mediación. Primeramente, esta figura de la conciliación y la mediación son figuras
que tiene que ver con la justicia restaurativa, con la justicia reparadora o con la justicia restitutiva. Es un mecanismo para solventar conflictos penales sin tener que llegar a consecuencias ulteriores. Es decir, que el Estado llegue hasta el final a emitir una sentencia y que esa sentencia también, aparte de generar un costo económico y un costo procesal al Estado, también genera un costo económico, ¿no? Ya el hecho de tener, por ejemplo, a una persona condenada y darle toda la asistencia que se requiere ya en la fase ejecutiva penal. Entonces, por eso la conciliación y la mediación tienen que ver con sistemas de justicia penal restaurativa o restitutiva, ¿no? Eso hay que tenerlo bien claro, estas dos figuras de la conciliación y de la mediación. Es decir, es un mecanismo alterno para solventar un conflicto penal que hay. Ahora, lógicamente, el legislador ha establecido de que no todos los tipos penales pueden ser conciliables y la razón es muy lógica, ¿no? Verifiquemos qué bien jurídico se está tutelando o qué bien jurídico se está vulnerando, mejor dicho, ante la comisión de cualquier delito. En esa medida, también el legislador ha considerado cuáles delitos pueden ser conciliables y cuáles no, cuáles pueden tener esa viabilidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un homicidio, un secuestro, una violación, una extorsión, lógicamente hablamos de delitos de derechos fundamentales, de la vida, la libertad, la seguridad, el honor, etcétera. No podemos estar, digamos, el legislador no puede ser tan flexible y no puede considerar que el derecho a la vida, por ejemplo, en un momento determinado pueda conciliarse, más precisamente cuando hablamos de que hubo una intención de matar a otra persona, ¿no? Lo que ya todos conocemos como la presencia del dolo. Diferente caso es cuando, por ejemplo, se trata de un homicidio culposo, ¿no? Que la misma ley lo establece, pero ahí ya todos sabemos que no hubo intención de querer matar a alguien, de querer dañar a alguien, sino que fue una mera imprudencia, una falta del deber objetivo de cuidado, una negligencia, etcétera, ¿no? Que a cualquier persona puede suceder. Pero en ese sentido, la primera idea clara es que hay que establecer de dónde proviene o cuál es el fundamento de las figuras de las conciliaciones o de las mediaciones. Repito, son figuras que forman parte de la nueva conformación de la justicia restaurativa o restitutiva en los sistemas penales, ¿no? Para solventar conflictos de otra manera, sin evitar, no solo para no evitar un desgaste al Estado, un costo económico, sino también para darle una viabilidad a las partes cuando el delito lo amerite y cuando las partes también tengan ese sentir y estén de acuerdo, por supuesto. Ahora, cuando hablamos de mediación y conciliación hay que hacer una diferencia. No hay que hacer una diferencia, ¿no? La mediación generalmente puede verse a través de la vía administrativa principalmente, ¿no? Cuando hablamos de mediación estamos hablando de un mediador, una persona que ayuda a dos partes a poder llegar a un acuerdo. Generalmente, en el término estricto de la mediación, no hay homologación de una autoridad jurisdiccional, es decir, de un juez. Generalmente no hay, o sea, por eso es una mediación, una persona que acerca a las partes, incluso propone salidas y media entre los dos para que puedan llegar a un acuerdo. En el término estricto de la palabra, eso debe entenderse como una mediación. Ahora, cuando hablamos de una conciliación, si bien es cierto, hay dos partes o puede haber alguien que puede intentar una conciliación o pueda dar alguna sugerencia o proponer algún tipo de salida entre ambas partes, pero la diferencia fundamental que se da en nuestro Código Procesal Penal es que la conciliación, para que tenga efecto jurídico, debe ser homologada por el juez, es decir, debe ser autorizada por el juez. Los acuerdos a los que lleguen las partes deben de ser autorizados por el juez y el juez debe de verificar que se han cumplido la legalidad de los pasos o de los requisitos que establece la ley para que pueda configurarse esa salida alterna, que es la conciliación. Entonces, ya tenemos dos ideas claras. Primero, ¿cuál es el fundamento de las conciliaciones o las mediaciones? Segundo, decíamos cuál es la diferencia entre una mediación y una conciliación. Por ejemplo, puede haber un centro de mediación en la Procuraduría General de la República, por ejemplo, una mediación para resolver problemas laborales, familiares,
problemas de vecinos, se media, centros de mediación, se puede mediar entre eso, ¿no? Y se pueden establecer acuerdos, y no precisamente eso, a veces cuando hablamos de una mediación, en el sentido correcto no tendríamos ni que judicializarlo, desde luego, porque hay un mediador, hay alguien que propone, alguien que los acerca, alguien que está negociando entre ellos para buscar una mejor salida. Ese es el verdadero concepto que debemos de tener de una mediación, aunque nuestro código habla la mediación o conciliación entre el imputado. Da a entender como que las dos cosas tendrían, es una sola cosa, ¿no? Pero en términos técnicos no puede entenderse de la misma manera. Ahora, cuando hablamos de una conciliación, sí estamos hablando de un acuerdo entre partes y cuya diferencia fundamental o requisito es que sea homologado por el juez. Ahora, ¿cuáles son los requisitos básicos que deben establecerse en nuestra justicia penal para que pueda darse una conciliación? Bien, el primer requisito es que estemos frente a uno de los delitos que establece el artículo 38 de la Ley Procesal Penal. Si el caso que estamos conociendo no está en la lista del artículo 38, el delito no puede ser conciliable por más que las partes involucradas quieran intentar una conciliación o estén de acuerdo en llegar a un arreglo conciliatorio. No puede ser. O sea, sería ilegal esa conciliación. Entonces, ese es el primer requisito, que sea un caso que esté contemplado en este listado de delitos. Ahí tenemos las lesiones, por ejemplo, en su tipo básico, lesiones simples, y las culposas son conciliables también. Los delitos de acción pública previa instancia particular. Dice lo relativo, en primer lugar, los relativos al patrimonio, y excluye el hurto agravado, robo agravado y extorsión. Pero sí, pues, incluso la estafa puede ser conciliable, ¿no? El hurto simple puede ser conciliable también, y otros más. ¿Por qué el legislador los ha considerado así? A lo mejor por las penalidades que tienen, porque el bien jurídico, si bien cierto en este caso se ve afectado el patrimonio de la persona, pero puede ser en menor medida, etc. Los homicidios culposos, como ya decíamos, son homicidios pues sin ninguna intención. Usted puede ir prudentemente manejando por la calle con todas las medidas de seguridad, respetando las normas viales, etcétera, y de pronto se le pone enfrente a una persona de la tercera edad, por ejemplo, y usted desgraciadamente no la vio o se atravesó y la bota y muere esta persona. Es un homicidio culposo, definitivamente. Entonces ahí, por no existir esa intención, esa manifestación de querer generar un daño, a quitarle la vida a la persona, el legislador lo ha considerado como un delito que puede conciliarse, ¿no? Es decir, no hubo en ningún momento ninguna intención de querer dañar a nadie. Y así las lesiones en su tipo básico, por el periodo de sanidad o las lesiones culposas, los delitos de acción pública por instancia particular. Claro, si la ley establece de que un delito de estos puede parar con el simple hecho de que yo deniegue ya o no autorice a fiscalía o policía para que siga investigando, con mucha más razón puedo ubicarlos dentro de esta figura de la conciliación para que puedan resolverse de manera más sencilla y más práctica, ¿no? Y con un avenimiento de las partes también. Y luego los delitos sancionados con penas no privativas de libertad, que sabemos que son delitos menos graves también, los delitos menos graves también, que son de 3 años hacia abajo, y las faltas. Entonces, si ustedes ven la categoría o las características de todos estos delitos, es que tienen, digamos, una menor intensidad tanto en las penas como en su forma de actuar. Y es un parámetro que el legislador ha considerado para poderlos establecer dentro del catálogo de los delitos conciliables. Segundo requisito, y esto es importante, y esto les va a servir para fines prácticos a ustedes cuando anden litigando o cuando estén frente a un proceso penal. El segundo requisito es que la conciliación en nuestro proceso penal depende única y exclusivamente de la víctima y del imputado. Óigase bien, la conciliación depende única y exclusivamente de la víctima y del imputado. ¿Qué quiero decir con eso? Que si bien es cierto, en una audiencia inicial va a estar el fiscal, va a estar el defensor, va a estar el juez, pero la decisión de conciliar la tiene principalmente la víctima.
Es decir, yo como víctima puedo decirle al fiscal: señor fiscal, yo quiero conciliar en este proceso penal de lesiones simples. Yo quiero conciliar en este proceso penal. Y el representante fiscal tendrá que respetar esa voluntad. En ningún momento, si la víctima expresa ante el señor juez, yo quiero intentar un arreglo conciliatorio en este delito de lesiones, y por lo tanto le solicito pues que usted nos ayude para poderlo realizar. Bajo ningún concepto yo como fiscal podría, digamos, oponerme a que esto pueda llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la figura conciliatoria depende precisamente de eso, de una solución del conflicto penal en otro de menor trámite, una solución del conflicto penal que depende de la voluntad de las partes. Lo mismo el imputado. El imputado no puede, digamos, ser influenciado por su defensor a no querer conciliar. Si el imputado está de acuerdo en aceptar las condiciones que pone la víctima, pues entonces la conciliación puede perfeccionarse perfectamente. Ni tan siquiera el juez, bueno, el juez en un momento determinado pudiera decir: mire, no autorizo la conciliación. A lo mejor porque considera de que no hay un cierto convencimiento de parte del imputado, por ejemplo, a aceptar las condiciones, o porque la víctima no tampoco la ve tan convencida, sino que se ve como coaccionada, amenazada de manera, digamos así, clandestina, si usted quiere, para iniciar este proceso, esta salida alterna. Cualquier situación, el juez pudiera un momento denegar esa homologación o esa autorización de acuerdo, y eso pues ya la ley establece que esa resolución es apelable, puede ser apelable. Pero volviendo al punto, el segundo requisito es que es una salida alterna que depende de ambas partes procesales, víctima, imputado, y principalmente de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima en este momento es la que tiene la facultad de poder decir qué condiciones son las que se establecen si quiere conciliar. Cuando hablamos de las condiciones, podemos hablar de condiciones patrimoniales y condiciones no patrimoniales. Si hablamos de condiciones patrimoniales o pecuniarias, lógicamente estamos hablando de la entrega de dinero o bienes. Entrega de dinero, no precisamente dinero va a ser una condición patrimonial, puede ser la entrega de un bien. La entrega de un bien. Entonces, pueden haber ese tipo de condiciones, como también pueden haber condiciones que no sean no patrimoniales. Por ejemplo, la condición de que la persona no vuelva a acercarse a mi lugar de trabajo, a mi lugar de residencia o en la vivienda, que no vuelva a amenazarme, que no por medio de ella o por tercera persona, que no tenga ningún tipo de comunicación, cualquier situación que pueda darse, incluso que pueda pedir un perdón público en alguna situación. En algún grupo pudiera darse esa situación también, que haga la entrega de algunos documentos. Ahí, en fin, pueden haber, digamos, diversidad de condiciones. Entonces, hablamos aquí entonces de condiciones patrimoniales y condiciones no patrimoniales. Ahora bien, el imputado debe de estar consciente primeramente del arreglo conciliatorio que propone la víctima y estar dispuesto al cumplimiento de esas condiciones. Este es uno de los requisitos también que debe de verificar el juez, porque el imputado debe de expresar su consentimiento en el cumplimiento de las condiciones. Es decir, debe de establecer: señor juez, sí estoy dispuesto a aceptar las condiciones de la víctima y cumplirlas. Desde luego, el imputado puede en ese momento platicar con la víctima, llegar a un arreglo mejor, a una negociación mejor. Cuando estamos hablando de obligaciones o de condiciones pecuniarias, por ejemplo, la entrega de $200, y la víctima dice: mire, yo necesito que esos $200 me los entregue dentro de 15 días, se puede llegar a un consenso, a un arreglo, con intervención del defensor,
de que se entreguen $100 en estos primeros 15 días y 100 en los otros, o los $200 hasta dentro de un mes, etc. Ahí sí pueden existir participaciones del defensor y del fiscal en su caso, ¿no? Con la presencia del juez, por supuesto. Pero al final la decisión de cuáles son las condiciones que se van a establecer son de la víctima y la aceptación del imputado. Aquí también hay que hablar de que estas condiciones pues deben de ser, se puedan cumplir, ¿no? Desde luego, se puedan cumplir. Por ejemplo, no podemos establecer que la persona no se acerque por el lugar de trabajo de la víctima cuando, por ejemplo, el trabajo de la víctima está enfrente, digamos, o está en una empresa a una cuadra o media cuadra de donde ella trabaja o donde él trabaja, ¿no? Entonces, esas situaciones también hay que verificarlas, que éstas sean con un cumplimiento correcto, ¿no? No se puede establecer una condición que a todas luces pues no pueda cumplirse. Y también se debe de verificar, el juez debe de verificar de que estas condiciones, no obstante se entiende que van a estar siempre presentes en el cumplimiento de las personas, especialmente del imputado, no pueden ser para siempre, o sea, no pueden ser permanentes, ¿no? Porque caeríamos en el problema de que estaríamos ante una medida que, si usted quiere, llamémosle así, perpetua. Y ya nuestra Constitución establece pues que no hay penas perpetuas, no puede establecerse ese tipo de penas ni medidas perpetuas. En ese sentido, hay que establecer un plazo, para las condiciones, y la misma ley establece los plazos que pueden establecerse, ¿no? Si nos vamos al artículo 39, por ejemplo, dice el artículo 39 en el inciso cuarto, dice de la siguiente manera: cuando el incumplimiento, dice, si las obligaciones o condiciones pactadas están sujetas a plazo, este no excederá de 4 años para los delitos graves. No excederá de 4 años para los delitos graves. En los delitos menos graves no excederá de 2 años. La acción penal se tendrá por extinguida cuando el plazo finalice sin que se haya informado del incumplimiento. Aquí hay algunos aspectos a resaltar. Primeramente dice, si las obligaciones o condiciones pactadas están sujetas a plazo. Quiere decir que hay algunas condiciones que no pueden estar sujetas a plazo. Por ejemplo, que estemos en una audiencia y de pronto dice la víctima, mire, yo la única condición que necesito es que él me entregue $500 porque eso es lo que me costó, digamos, la reparación de mi vehículo. Por ejemplo, los daños es un delito relativo al patrimonio y está contemplado ahí como un delito conciliable. Digamos, yo reparé mi vehículo, me costó $500 y yo lo que necesito es que él me devuelva los $500 porque yo tuve que reparar el vehículo pronto porque es mi herramienta de trabajo. Y dice el imputado, bueno, estoy de acuerdo y en este momento yo le puedo entregar, si usted quiere, los $500. Esa es una condición que lógicamente no va a estar sujeta a plazo, ¿no? A eso se refiere cuando dice si las obligaciones o condiciones pactadas están sujetas a plazo. A contrario censo, podemos entender que hay algunas que no están sujetas a plazo, como la que acabo de explicar. Podría ser eso. Entonces dice, no excederá de 4 años para los delitos graves y en los delitos menos graves no excederá de 2 años. Aquí también hay que hacer una aclaración, que cuando la ley dice que para los delitos graves no excederá de 4 años, tampoco le está diciendo el legislador de que necesariamente van a poner 4 años de plazo para las condiciones, o en los delitos menos graves van a poner 2 años de plazo para las condiciones. Desde luego que no. Generalmente se colocan, cuando son condiciones, digamos, no patrimoniales, un periodo de 3 meses, 4 meses, 6 meses, como máximo, diríamos, para verificar el cumplimiento de las condiciones. El objetivo de este periodo es tener, digamos, una observación por parte del ente juzgador, por parte del hacer un control judicial, si en realidad la persona estaba consciente de ese arreglo conciliatorio y está dispuesto a conciliar, y está dispuesto a cumplir con lo que asumió en la audiencia. Y ese plazo va enlazado, lógicamente, ese plazo la ley lo ha considerado así,
por el efecto jurídico que va a tener la conciliación cuando venza ese plazo. Esa es la verdadera importancia de que las condiciones deben de tener siempre un plazo, a excepción de aquellas que únicamente la víctima, su deseo o su intención es poder recibir, digamos, cierta cantidad de dinero o la devolución de alguna cosa que pueda estar en manos del imputado. Entonces, aquí es donde entramos a ver lo importante de la conciliación. ¿Cuál es el efecto jurídico que se debe establecer en la conciliación? Dice el artículo 32 de que es una forma de extinción de la acción penal. Si nos vamos al artículo 31 dice la acción penal, dice, se extinguirá por los motivos siguientes. Y nos vamos al ordinal tercero, dice, por la autorización y cumplimiento del acuerdo de mediación o conciliación en los términos establecidos en este código. Entonces, como podemos ver, por eso es que el plazo, si bien es cierto, no va a ser de hasta 4 años para los delitos graves, ni va a ser hasta 2 años para los menos graves, pero sí hay un plazo razonable, considerable de parte del juzgador que vaya a establecer al imputado para verificar su conducta, qué tanto él está cumpliendo o no, o qué tanto él cumplió las condiciones o no las cumplió, ¿no? En este caso, por el efecto jurídico que va a tener a la finalización de ese plazo sin que haya un anuncio de incumplimiento. El efecto que va a tener es que, dice el artículo 31, va a extinguir la acción penal. Bien, nos vamos a quedar hasta acá en esta primera clase y en la próxima continuamos con el desarrollo de esta temática. Pasen buen día.